Venimos viendo ahí en el capítulo 11, acerca de la fe. ¿Y qué es la fe? Todos creo que tenemos claro ese concepto, ¿verdad? Que ¿qué es la fe? Que ahí, si no lo tenemos claro, verifiquémoslo ahí en el 11.1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Eso es lo que creemos. Que por la fe nosotros ya hemos sido salvos. Ya hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Él nos ha quitado el pecado que nosotros teníamos. Porque nosotros, el pecado nos hizo morir, ¿verdad? Como a Adán y a Eva. Entonces, por eso que Efesios nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora Cristo viene y por su gracia dice que somos salvos. No por lo que hacemos o por nuestras obras, sino por pura gracia, por pura misericordia. Cristo nos salvó. Porque así le plació a Dios darnos ese amor o mostrarnos ese amor al mandar a su Hijo Jesucristo, que era o es el remedio para quitar el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque como el pecado entró en Adán y Eva y toda su descendencia y toda la raza humana vino contaminada de pecado. Y ahí estamos incluidos, ¿verdad? Que veníamos en pecado. Nacimos de pecado. David mismo lo dijo: y en pecado me concibió mi madre. Entonces no hay nadie que no pueda tener pecado en este mundo. Pero Cristo para eso vino. Sí, amén. A limpiarnos de ese pecado y a darnos salvación y vida eterna. Y esa salvación la tenemos por la fe. Y por eso es que dice ahí el versículo 1 de capítulo 11 de Hebreos, que es lo que es la fe, ¿verdad? Por eso estábamos aclarando esto. Ahora en el 12 ya como vamos a hablar de que nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Y que es Jesús. Y esa fe es la que nos fortalece y esa fe es la que nos ayuda a ver de que Cristo, el autor y consumador de la fe, sufrió para salvarnos, para que nuestro dolor no fuera tan grande. Para eso vino Él y quiso darnos paz. Por eso allá Isaías 53 dice de que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, para que usted y yo viviéramos en paz, Él sufrió, Él murió. Él vivió todas las acechanzas del enemigo. El azote, los clavos, la corona de espinas, cargar esa cruz. Sufrió mucho. ¿Pero qué? Por amor al mundo. Porque Él quería que nadie de toda esta tierra se perdiera, sino que todos fuéramos salvos. Ese es el propósito y el plan de salvación de Dios para el hombre. Que a través de su Hijo, entregando a su Hijo, su único Hijo, dice, ¿verdad?, pudiéramos todos ser salvos. ¿Por qué? Por amor y por el plan perfecto que Él ya tenía, porque el hombre sabía de que Él iba a fallar y todos fallamos. Entonces sabía que Adán y Eva iban a fallar, iban a caer en pecados, pero en su plan eterno de salvación ya estaba listo el plan, como dijimos, el plan B, ¿verdad? Como el plan A falló, hoy vamos al plan B, ahora es mandar a Jesucristo y Él sí no va a fallar. Porque Él murió como cordero sin mancha y no abrió su boca, dice, así fue al matadero como oveja. No abrió su boca, enmudeció, dice. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir esa obra tan grande que Dios le encomendó. Ahora hay una obra que usted y yo tenemos que seguir, ¿verdad?, de predicar ese evangelio, de anunciar lo que Cristo hizo para que otros también tengan esperanza y le crean a Dios que por la fe pueden llegar a ser salvos. Porque lo que el mundo no cree es de que la salvación sea así de tan fácil, ¿verdad?, de recibir a Cristo y tenerle en su corazón. No, es que no es solo eso de hacer esa oración, ¿verdad? Es de creerle a Dios, de creer que lo que Dios hizo es perfecto, de que Él no se equivoca. Porque Dios hace como le place. Porque como Él no se equivoca, nadie lo va a andar corrigiendo como a nosotros. Por eso a nosotros siempre nos anda diciendo alguien: mira, estás haciendo mal. Nos están señalando. Por eso es que usted y yo tenemos que caminar lo más recto, porque ya andamos en los caminos de Dios. Y se supone que tenemos que ser un ejemplo para el mundo.
Así es que eso es lo que vamos a hablar esta mañana, de cómo Cristo, a pesar de sus sufrimientos, Él vino y soportó, dice. No se anduvo quejando como nosotros. Así es que de eso vamos a hablar esta mañana, en quién tienen que estar puestos nuestros ojos, en Jesús, porque Él soportó todo. Él vivió en su propia carne, ¿verdad?, los sufrimientos. Y a pesar de que Él no debía de sufrir porque era sin pecado y sin mancha, Él dice que por nosotros se hizo pecado. Así es que iniciamos ahí versículo 1 del capítulo 2 y dice: por tanto nosotros también. Ahora, cuando dice por tanto nosotros también, se está refiriendo a que hemos visto aquí en el capítulo 11 todos estos hombres de fe, lo que han obtenido, ¿verdad?, por la fe. Amén. Y que a pesar de que muchos, dice ahí la palabra en el capítulo 11, de que no lograron lo que esperaban. Si esto revisémoslo ahí, dice ahí en el versículo 38 del capítulo 11, dice: de los cuales el mundo no era digno, dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahí está, ¿verdad? Ajá, porque muchos aquí nos dan ejemplo de fe, que es lo que Dios hizo, pero dice que muchos no alcanzaron lo prometido. ¿Por qué? Porque muchos murieron antes de ver esa promesa. Porque en aquel tiempo, recordémonos que el mundo se salvaba por creer que iba a venir un Mesías. Ahora nosotros ya no nos salvamos por creer de que iba a venir, sino porque ya vino, ¿verdad? Eso es lo que nos salva, creer en que ya nuestro Mesías, nuestro Salvador ya vino. Luego murió, ¿verdad? Fue sacrificado, luego ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Pero antes de irse a usted y a mí nos dejó un consolador, ¿verdad?, es nuestro guía. Eso es lo que dice: voy a dejar el que los guíe, el guiador, el consolador. Cuando usted necesita alguien que lo consuele, ahí está el Espíritu Santo. Entonces usted no tiene por qué estar preocupado o afligido, porque usted ha hallado en Jesús, en el Espíritu Santo, consuelo, fortaleza, ayuda. Así es que en Él vamos a buscar cada vez que usted y yo sintamos aflicción, vamos y sabemos que dentro de nosotros hay un Espíritu Santo consolándolos, nuestro consolador, nuestro guiador, que Él nos hace sentir mal cuando sabemos que nos hemos apartado del camino de Dios. Si usted y yo, cuando sabemos que vamos a hacer algo malo y no nos preocupa y nos da igual, entonces el Espíritu Santo no está haciendo la obra en usted y en mí. ¿Por qué? Porque esa es la razón de ser del Espíritu Santo, de corregirle. Cuando usted está haciendo mal y decirle: mira, el pecado te está azotando, te está llegando y estás en el pecado. Así es que de eso vamos a hablar. Entonces dice: por tanto, nosotros también. Entonces cuando dice nosotros también, se está refiriendo a todo eso que dijimos, ¿verdad? Que muchos alcanzaron por la fe muchas cosas. Ahora a nosotros nos falta. Y eso es lo que habla aquí Hebreos acerca de esa carrera que todavía hemos terminado, que es la carrera de la fe. Esa fe hasta llegar al día en que Cristo venga. Esa es la carrera, y corrámosla con paciencia, dice, ¿verdad? Entonces el Evangelio dijimos que no es de correr, ¿verdad? Es de caminar, ir despacio. ¿Por qué? Porque si corremos nos cansamos. Y muchos, ¿verdad? Dicen: no, ya me aburrí después de estar con todo, ya después no quieren nada con Cristo. Así es que por eso que dice allí: por tanto nosotros también. No solo los hombres de fe que aquí se han mencionado, o mujeres de fe, sino también, dice, por tanto, nosotros también, nos estamos incluyendo. Nosotros también, dice, teniendo en derredor, tenemos alrededor o en derredor de cada uno de nosotros un montón de gente que son testigos de lo que usted y yo estamos haciendo. Por eso dice aquí:
teniendo en derredor, dice, nuestro tan grande nube de testigos. Ahí está, ¿verdad? Es un montón de gente que nos está viendo, cómo nos comportamos, cómo caminamos, si realmente estamos en Cristo o no. Entonces ellos van a ver los frutos. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que el mundo tiene que ver en usted y en mí? Que nos despojamos de las cosas que no son agradables a Dios, como el pecado. ¿Por qué el pecado no agrada a Dios? Porque el pecado nos separa de Dios. Por eso no es agradable. Por eso dice ahí, despojémonos de todo peso. ¿Verdad que el pecado es una carga que muchas veces no podemos soportar? Pero sin embargo, Jesús nos dice allá en 11:28 de Mateo, ¿verdad? Venid a mí todos los que están cargados y cansados. ¿Y de qué estamos cargados? De pecado que muchas veces andamos cargando y que ya no deberíamos, porque todo eso ya fue clavado en la cruz del Calvario. Cristo lo sufrió, ¿verdad? Así es que por eso dice, y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces no dice que usted y yo no vamos a estar rodeados del pecado, acechándonos, queriendo involucrarnos ahí a que compartamos con el mundo. Entonces hay que apartarse, dice ahí, ¿verdad? Cuando dice despojémonos, apartémonos, quitémonos. Entonces ya no tenemos que caminar en el pecado ni con el pecado, porque sobre nosotros ya hubo una limpieza que Cristo hizo, ¿verdad? Que quitó el pecado. Por eso Juan el Bautista dijo así, vaya, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él podía quitarlo. Ningún hombre en esta tierra puede quitar el pecado del hombre, porque es otro pecador igual que nosotros. Pero Cristo, que murió sin mancha y sin pecado, Él sí. Él tenía el poder, la autoridad, porque uno no puede hacer una cosa si no tiene autoridad. No ha vivido eso. Pero Jesús sí vivió, ¿verdad? Sin pecado. Entonces, usted y yo no, usted y Dios somos pecadores, y Cristo nos vino a redimir, a salvarnos, a quitarnos ese pecado que nos estorbaba para tener una buena comunión con Él. Eso es lo que dice aquí Hebreo, despojémonos, quitémonos eso. Entonces el llamado está ahí para que ya no sigamos, si hay algún pecado entre nosotros o pecado oculto, ¿verdad? Despojémonos, pongámonos en las manos de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre que ha creído en Cristo es diferente. Ya no puede estar viviendo con una falsa santidad, ¿verdad? Buscando de Dios, y sabemos que el pecado existe en nuestras vidas, porque muchas veces esos pecados, ¿verdad?, nosotros mismos los buscamos. Muchas cosas nos llevan al pecado porque nosotros damos lugar. Amén. Y muchos, ¿verdad?, piensan de que el diablo dice, el diablo me pone esto, pero uno da lugar. Amén. Pero cuando usted y yo conocemos, sabemos de que tenemos que andar adelante del enemigo, que el enemigo no puede ponernos el pecado, porque sabe que nosotros ya sabemos que en qué área él nos va a atacar. Pero el enemigo eso anda haciendo, y en estos días ataca más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay fiestas, hay que celebrar, dice. Ya es Navidad, ya fin de año, y aquellos diciembre ya no volverán, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿verdad? Así que, pero Dios dice otra cosa, que usted y yo nos apartemos de todas esas cosas porque ya pasaron. Entonces dice, despojémonos de todo. Entonces todo es todo, ¿verdad? Todo ese peso que usted y yo cargamos en ese pecado, que muchas veces nos ataca, tenemos que quitarlo. Y dice, y del pecado que nos asedia, y corramos. Ahora, ya quitándonos el pecado, ahora como ya Cristo nos quitó ese pecado, ¿verdad?, tenemos que seguir corriendo. Dice, y corramos con paciencia. Ahí está, ¿verdad?, que usted y yo, como los atletas preparados que se preparan y saben de que no tienen que empezar con todo corriendo, sino que tienen que empezar despacio para poder lograr un avance o un alcance más largo. Tiene que empezar despacio y tener esa fuerza, esa potencia para poder seguir luchando y corriendo esa carrera. Esa es la batalla. Entonces por eso es que habla aquí, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante. Gloria a Dios. Entonces tenemos por delante una carrera, una batalla, ¿verdad? Que hay que luchar. Y solo Cristo nos puede ayudar, y aquí nos aconseja cómo debemos de hacerlo: con paciencia, no de un solo. Así entrenan los grandes directores técnicos a los equipos, físicamente los preparan y les dicen: tenés que ir paso a paso, no de un solo, como cuando usted y yo muchas veces nos ponemos metas y decimos: hoy vamos a ir al gimnasio y vamos a agarrar con todo las pesas. No, es paso a paso. Son áreas del cuerpo que se van trabajando poco a poco. Así es el camino hacia Cristo, hacia la salvación, que por la fe vamos caminando, pero vamos despacio, vamos sometiéndolos a lo que la palabra nos va enseñando. Entonces, por eso es que dice que todo ese peso del pecado que nos asedia hay que irlo quitando y corramos. Ya con cuando usted corre y lleva una carga, cuesta más avanzar. ¿Por qué? Porque se cansa más rápido. Yo me acuerdo, yo no sé, Luis creo que no se acuerda, de que cuando íbamos allá en el campo, yo me echaba grandes matates al lomo, pero si yo corría, me cansaba más rápido y ya después ya no aguantaba. Y le decía a mis hermanos: hey, descansemos. ¿Por qué? Porque pesan. Entonces, pero si yo iba despacio o le quitaba carga al bulto que llevábamos, ya era más liviano. Ahora eso es lo que Cristo nos enseña aquí, que ya quitándonos ese peso, esa carga del pecado, ahora ya podemos ir caminando más despacio y poder avanzar y esperar en Él que vamos a llegar a esa meta, al objetivo donde hay que llevar nuestra carga. Así es que por eso que dice ahí: y peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, delante nos espera, ¿verdad?, una meta. Y usted en su vida tiene que saber que tenemos que trabajar con metas. Y en Cristo así es también. Es la carrera que tenemos por delante, la meta de llegar al blanco perfecto que es Cristo. Gloria a Dios. Para poder llegar hay que hacerlo despacio. No podemos exigirle al cuerpo, ¿verdad?, más de lo que no puede dar. Así es que por eso nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está, ¿verdad?, que cuando usted va a correr y tiene la meta hasta dónde va a llegar, ahora la meta aquí nos está diciendo quién es y cómo tengo que hacer, que mis ojos tienen que estar puestos a dónde voy a llegar, a la meta. Y la meta dice que es Jesús. Por eso dice: puesto mis ojos en Jesús. Allí tienen que estar sus ojos puestos en Jesús, para que nadie le pueda interrumpir o detener esa carrera. Cuando hay una carrera de autos y se le daña un neumático, una llanta, yo veo que rápido están ahí los asistentes. Entonces, así tenemos que ir nosotros, puestos los ojos en Jesús, y así no vamos a fallar, porque Él es nuestro asistente. Él es nuestra ayuda. En Él esperamos, y por eso que dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. El autor dice, y consumador de la fe. ¿Y qué es la fe? Ya vimos ahí, ¿verdad? Que es esperar algo que aún no tenemos, pero que lo esperamos. Y confiamos en que por la fe ya es una realidad. Así es que por eso es que dice que nuestros ojos, o puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Vaya, entonces ahí no dice que Cristo se anduvo quejando, ¿va?, porque decía: yo no aguanto esa carga. No, Jesús soportó, fue valiente. ¿Por qué? Porque Dios le dio la fuerza. Entonces, ¿a quién de nosotros no nos ha dado fuerza Dios para llegar hasta este día? Hasta ahorita siempre nos ha ayudado, siempre nos ha dado fuerza. Y por eso es que dice ahí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo. Entonces, cuando usted vaya caminando con Cristo, vaya con gozo,
con alegría, porque dice que Jesús, por el gozo que llevaba, Él soportó, dice, llegar a la cruz, soportar el peso ahí, ¿verdad? Así es que por eso dice el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Entonces, cuando usted sabe que tiene que lograr algo y al lograrlo usted tiene que pasar por muchas pruebas, usted la soporta, porque va con gozo y con alegría, que ahí va a estar el premio. Amén. Entonces, ese premio va a estar al llegar a la meta. Amén. No va a estar antes. Y nuestra meta no ha terminado. Amén. Nuestra meta sigue, ¿verdad? Amén. Y por eso que hay que correr con paciencia. Entonces, con paciencia, igual usted y yo tenemos que decirle a los amigos que hay esperanza en Cristo Jesús, que no es en el hombre, que nuestra confianza tiene que estar en Jesús, porque nuestros ojos, ahí dice que tienen que estar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que por el gozo, dice, puesto delante de Él, sufrió la cruz. Ahí estaba, pero ¿quién le puso ese gozo? Solo Dios, ¿verdad? Dios le dijo, vas a soportar, sé fuerte. Como mi hermano Luis le dice a Luis o a Jair, ¿verdad? Sean fuertes, resistan, prepárense. Hay una meta que llegar, ¿verdad? Entonces, así Jesús llevaba esa meta y llevaba ese plan que Dios le había dado que tenía que cumplir, y por eso es que usted y yo tenemos que tener un plan trazado en nuestra vida, qué es lo que queremos, cómo nos vemos en 5, en 10 años, qué vamos a estar haciendo, ya no vamos a estar. Pero si ya no estamos, la gloria es para Dios. Pero si estamos, tenemos que tener metas firmes, no para decir yo tengo un plan, pero a la hora de las horas ya no me funcionó, como muchos han puesto negocios. Y a la hora de las horas dicen, no me funcionó. Cuando alguien pone un negocio, primero hace unas encuestas y le dice a la gente qué es lo que le gusta, la venta de frijoles, la venta de pollo. Y la gente le dice, pollo. Y entonces usted ve en las encuestas de cuántas preguntas ha hecho y le dice, aquí la gente me ha contestado que más pollo que frijoles. Entonces ahí dice usted, entonces me va a ir bien con el pollo. Pero si la gente le dice frijoles, no, los frijoles, todo el mundo los come. Pues sí, entonces los frijoles sí se venden. Y es cierto que se venden, ¿verdad? Entonces, así hacen los negocios. Así es el plan trazado en cada uno de nosotros. Pero Dios ya nos trazó el plan y la meta que hay que seguir. Y por eso es que dice ahí, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué es oprobio? Miedo. Entonces Él no tuvo miedo. Eso no es nada lo que voy a pasar, porque eso ya lo vencí. Y así digo usted con su problema, con su enfermedad, con su situación que usted tiene, diga, eso que tengo no es nada, porque Cristo ya me lo quitó. Ya en la cruz del Calvario, ahí quedaron clavados. Su sangre nos limpió, ¿verdad? Así es que por eso que dice ahí, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está, ¿verdad? Se le quitó el miedo porque iba confiado, y así tiene que ir usted sin miedo a cruzar esos problemas, esas barreras que estorban para llegar a esa meta. Así que dice ahí, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Después de qué? De menospreciar. Entonces, menospreciar, cuando es menospreciar, minimícelo. Eso es lo que quiere decir, va. Cuando usted menosprecia, eso no es nada. Así minimice, o diga, no es nada ese problema, ese estorbo que usted tiene en su camino, no es nada, menosprécielo. Eso rápido lo paso. Eso no me va a estorbar, y que nada le estorbe, ¿verdad? Para poder seguir caminando esa carrera con paciencia, porque hay que llevar paciencia, hay que llenarse de paciencia, y la paciencia no todos lo tenemos, nos cuesta muchas veces, y yo soy uno, a mí me cuesta tener paciencia. Hasta mi esposa me dice, vos no tenés paciencia, ¿no? Y es cierto. Ahora, yo no sé si ustedes tienen gran paciencia, pero si la tienen, gracias a Dios, va. Pero a mí me cuesta. Yo tengo que trabajar, tengo que pedirle a Dios paciencia para poder esperar en Él, de que Él me haga esperar lo que
Tengo que esperar en su tiempo, en la paciencia de Dios. Así es que por eso es que dice ahí, con esa paciencia y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Y quién fue él? Cristo Jesús. A él tenemos que considerarlo. Cuando veamos los problemas, consideremos a Cristo, cuánto sufrió para llegar a la cruz. Y para luego ser sepultado, ¿verdad? Después de morir en esa cruz, y luego Cristo, Dios lo levanta, Dios lo resucita, y esa es su esperanza y la mía, de que un día Cristo nos va a resucitar. ¿Vamos a morir? Sí, vamos a morir. Cristo nos dio esas primicias de que íbamos a morir y que luego Dios lo iba a resucitar. Usted y yo también tenemos esa esperanza de que si Cristo viene cuando ya estemos muertos, vamos a ser los primeros. Pero si estamos vivos, entonces vamos a ser transformados. Eso dice la palabra en Tesalonicenses. Así es que por eso que dice ahí, considerad aquel que sufrió, y que nadie va a venir y va a sufrir como Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Cristo sufrió, el hombre no lo puede soportar. No tiene la capacidad. Pero Cristo sí la tuvo. Él venía ya investido de poder, para que el dolor no le afectara. Haga cuando usted le duela algo, haga como que no tiene dolor, ¿verdad? Porque a Cristo ya no le afectó el dolor, ¿verdad? La aflicción no, minimícelo. Eso es lo que dice ahí, que lo tiene que minimizar. Por eso dice desechar, dijimos, ¿verdad? Deséchelo. No, eso no es nada. Eso no nos va a quitar la fuerza y la fe, que nadie nos quite la fe, el gozo que dice aquí que Cristo llevaba para poder llegar a la cruz. Cada vez que tengamos esos tropiezos, esos estorbos en nuestra vida, digamos, consideremos a Cristo. Eso nos está diciendo el 3. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Entonces a Cristo le dijeron muchas cosas cuando empezaba a hacer los milagros. Decían que se hacía pasar por Dios y que por eso lo iban a crucificar, pero él lo menospreció eso. No, eso no es posible, Dios, porque todo eso ya lo pasé. Ya lo venció, pero por la fe va. Él creía en Dios, era su Padre, y de hecho Jesús es Dios, ¿verdad? Así es que por eso es que dice ahí, menospreciando, dice, no, el 3 dice, contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces ahí fortalezcámoslos. No al ver lo que nosotros estamos pasando, la aflicción, el problema, el sufrimiento, sino miremos lo que Cristo sufrió. Porque así nos vamos a fortalecer. Porque Él sufrió más que nosotros, y por eso es que tenemos que tomarlo en cuenta cuando estamos pasando por ese problema. Así es que dice ahí, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, como el enemigo siempre lo va a querer desmayar, a Jesús cuando le dijeron esas cosas lo querían detener de la obra. Usted cuando le dicen muchas cosas o le insultan, a usted lo quieren detener también, ¿verdad? Pero que nada lo detenga. Por eso dice ahí, para que nuestro ánimo no decaiga o no desmaye. Piense en Cristo, en que sí Él pudo soportar, y nosotros vamos con la fuerza de Él, no con la fuerza de nosotros, ¿verdad? Porque nuestra fuerza se acaba. Bien, ahí, dejémoslo ahí, vamos a unas citas allá en Primera de Pedro, capítulo 2, 2:20. Vamos a leer 20, 21, 22 y 23. Bien, dice el 20, pues que la gloria es, dice, si pecando sois abofeteados, dice, ¿verdad? Y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís. Ahí está. Sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahí están las dos cosas, ¿verdad? Está la prueba. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Si sufrís, dice, por causa de Cristo. Eso es lo que está diciendo el 20. Y dice, pues que la gloria es, dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis.
Eso agrada a Dios, dice. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahí está, ¿verdad? Que tenemos que sufrir y soportarlo. Pedro 2:20. Vamos a leer hasta el 23. Primero de Pedro, dice. Entonces, y lo soportáis, dice. Entonces está hablando de que, pues que si la gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces lo que nos interesa es soportar esa prueba, porque eso agrada a Dios, ¿o no? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Esto es aprobado por Dios. Dios le está dando el ok. No, está bien, soportar. Tenés que soportar. Que no te detenga esa prueba, ese estorbo en tu camino, para esa meta que tenés. Quizás muchos para el próximo año nos ponemos meta. El próximo año vamos a hacer esto. Planes que ya tenemos. Pero viene el enemigo y lo desinfla. Le pone, no, pero no vas a lograr nada. De un solo lo quiere hacer desmayar, dice ahí. Pero para que su ánimo no desmaye, mire a Jesús. Amén. Por eso es que dice ahí, va, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque solo así no va a desmayar. Porque Jesús no le dio a usted ni a mí un ejemplo de ser derrotado, sino un ejemplo a seguir, de que tenía una meta y la cumplió. Tenga metas y cúmplala, porque así nos enseñó Cristo, pero siempre confiando en Dios. Nuestra mirada puesta en Jesús, dice allí, ¿verdad? Entonces estamos en el 20, vamos al 21. Pues para esto fuisteis llamados, que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ahí está lo que les hablaba. Entonces, por eso les hablaba de que Cristo fue nuestro ejemplo, y no fue ejemplo de lo malo, sino de soportar, no de ser cobarde, no de llorar, ¿verdad? No anduvo Cristo llorando. Yo ya no aguanto, yo ahora no voy a seguir y me voy a detener, no. Si Él decía, esta cruz es pesada, si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, yo voy a obedecer. Así dígale usted, Señor, yo trato de hacer su voluntad. Si ya no aguanto, deme fuerzas. Porque en Él están las fuerzas. Eso es lo que dice el 3, ¿verdad? El 21, perdón. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí está. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos que tomar? El de Cristo. No otro ejemplo. No ejemplo de hombres, ¿verdad? Porque los hombres los vemos como grandes líderes, pero a la hora de las horas ya no están. Y grandes hombres llamados profetas ya no están. Como Mahoma, Confucio, ya no están. Buda, ya no están, ¿verdad? Pero nosotros sí sabemos que ahí está el ejemplo. Y el ejemplo está vivo. Entonces Él no fue derrotado, Él no fue vencido por la muerte, Él venció a la muerte. Entonces su meta debe de ser esa, ¿verdad? Una meta de un plan positivo, no negativo, que no desmaye la fe, que diga ya no sigo, ya me rindo, sino que hasta llegar a la meta final. Así es que eso es lo que dice el 21, y dice, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Usted y yo tenemos un buen ejemplo en qué fijarnos. No andemos leyendo otras cosas donde nos ponen otros ejemplos, ¿verdad? Quizás hay ejemplos de grandes héroes como Superman, ¿verdad? Como el Hombre Araña. Pero y si nos ponemos a imitar a ellos tirándonos de un edificio, ¿verdad? Creo que no lo funciona. Aunque los pongamos la capa, esa capa no lo salva. Pongámonos el poder de Jesús, ¿verdad? Versículo 22, ¿verdad? Dice, el cual dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y por eso es ejemplo, ¿verdad? Porque Él no vino como pecador. Él se hizo pecado por nosotros, pero no es que Él cometiera los pecados, sino nuestros pecados lo llevaron a Él a la cruz. Amén. Así es que por eso es que dice ahí, del cual no hizo pecado, sino ni se halló engaño en su boca. Entonces Jesús jamás iba a hablar
algo que fuera pecado, ni inducir al hombre al pecado, porque no era pecador. Iba a hacer las cosas bien y buenas, ¿verdad? Porque Jesús hacía cosas buenas, porque Él dice que hacía la voluntad de Dios y lo que veía hacer a su Padre. Así usted y yo. Hagamos lo que Dios nos ha enseñado. Sigamos ese ejemplo. No podemos ver a los lados si nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Un ejemplo de todo en nuestra vida, de cómo resistir a los problemas, a las pruebas, a las tentaciones. Jesús lo venció. Claro, nosotros no somos Jesús, ¿verdad? Pero con Jesús dice que lo tenemos todo y somos más que vencedores. Si Él nos da esa fuerza. Terminemos ahí en el 23. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ahí está, ¿verdad? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, haga usted así como Jesús. Cuando lo estén maldiciendo, cuando lo estén insultando, Señor, en tus manos pongo a este. Eso es lo que hacía Jesús. Señor, aquí está esto que me están insultando, pero usted tiene su plan. Usted tiene una meta en mí. Y esa meta la vamos a cumplir, y eso es lo que dice el 23, que dice, si no, encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién es ese Rey justo? Dios. Nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, Él tiene una justicia perfecta. No como en esta tierra, ¿verdad? Que los jueces no son justos. Pero Dios sí es justo. Y de hecho mandó a su Hijo para justificarnos, para santificarnos, para que usted y yo lleguemos allá en santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra. Así es que, hermanos, la palabra ya ha estado, la gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra que Él nos ha permitido llevar esta mañana. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio, Señor, esta mañana de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre.